O sea, buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por su presencia esta tarde en esta conferencia de los ciclos, que realmente finaliza hoy. Las conferencias finalizan hoy con un amigo nuestro, con Carlos. Muchos le conocéis, yo diría que casi todos. Y bueno, no obstante, os recuerdo que el lunes, aquí tenemos en esta misma sala una presentación de trabajos de estudiantes de bachillerato y de la ESO, de los estudiantes del Instituto José Luis San Pedro. Y el martes ya finalizamos todas las actividades y bueno, os ofreceremos un pequeño disco labis y nos vamos todos de vacaciones. Pero bueno, Carlos nos viene ilustrando, nos viene, digamos, dando unas conferencias formidables, todos os acordaréis, y os recuerdo que están grabadas en vídeo en la web, acerca de la historia de la ingeniería y de la mecánica. Y fueron dos conferencias en dos cursos sucesivos fenomenales. Y bueno, pues Carlos, como sabéis, se fue a vivir a Valencia. No te molestará que diga que pasaste mejor vida, ¿verdad? No me he ido de incógnito, me he ido totalmente. Y no obstante, pues hemos quedado con una relación tan buena, tan cálida, que y además él ya lo conocéis. Entonces, nos da hoy la primera parte de un ciclo que es la historia de la navegación, en un sentido no digamos tan estrecho como el del martes pasado, ¿verdad? Que era la historia de la navegación militar en una zona del Mediterráneo que afectaba a Roma y Cartago. Hoy vamos a ver la navegación desde la prehistoria hasta el siglo XVII en todo el globo. Y bueno, como os digo, es la primera de la primera parte de un ciclo de dos, y el año que viene ya estamos ahora aquí en conciliábulo a ver cuándo lo hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, una vez más. Gracias a ustedes y vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y os agradezco a todos los que habéis venido para escucharme. Para algunos que me conocéis, pues soy un poquito plasta porque me extiendo demasiado, casi me tienen que echar de aquí. Esta vez voy a intentar ser un poquito más breve, no ser tan pesado. Pero bueno, aquí estoy. El tema, como ha apuntado Gabriel, yo tengo una afición desde siempre un poco nostálgica, y es sobre el tema de la historia de la tecnología, de la mecánica, de las artes, de la ingeniería, de la ciencia, ¿no? Como si estamos ahora con tanta ingeniería, tanta ciencia, tanta tecnología, y nos olvidamos a veces, o casi siempre, de que todo lo que tenemos hoy viene de pequeños principios que se iniciaron a lo mejor hace cientos o incluso miles de años, ¿no? Entonces tengo un pequeño tema un poco romántico, nostálgico, sobre no investigar, sino interesarme y analizar estas cosas, ¿no? El tema concreto de la navegación tiene un poco más de sentido, porque en las otras dos charlas lo toqué solamente un poco como una pincelada, ¿no? Bueno, se hacen barcos, vamos por el Mediterráneo como un avance, ¿no? Sin embargo, la navegación, para mí personalmente, ha tenido mucha importancia, porque desde muy joven, desde la adolescencia, la lectura de libros sobre navegación pues me ha fascinado siempre. De hecho, una de las aficiones más importantes que he tenido en mi vida ha sido la del modelismo naval. Construir barquitos de madera con sus cuerdas, sus escaleritas y eso. Normalmente traigo cachivaches, pero claro, ahora que vivo en Valencia y los barcos son un poquito complicados de transportar, hubiese traído alguno. Pero bueno, ahí está. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que añadir además que mi experiencia naval no pasa de un par de viajes con los ferries desde Valencia a las Canarias, a Baleares o entre las Islas Canarias. Pero eso sí, en su día y en su tiempo hice un montón de cursos de navegación deportiva en la bahía de Cádiz, en el Club Náutico Municipal de Cádiz, y allí aprendí un poco lo que es el estribor, babor, barlovento, sotavento, arrufo, etcétera. O sea que por ahí algo sé, pero nada más. Bueno, vamos a empezar con el tema de la navegación. La navegación es una de esas actividades del ser humano que reúne además un montón de otras disciplinas en ella. Sin otras disciplinas no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, la navegación marítima se dice que es el acto, la habilidad de conducir un navío por el mar, ¿no? Vale. Bueno, lo primero que necesitamos es un navío, un barco.
Y para construir un barco necesitamos materiales, herramientas, un diseño y una serie de habilidades técnicas muy variadas para que nos permitan construir ese elemento, ¿no? Una vez que navegamos, bueno, tenemos que saber orientarnos, con lo cual vamos a tener que mirar a los astros y aprender un poco de astronomía, y dentro de ello pues aprender también matemáticas, trigonometría, para poder calcular las rutas, los rumbos, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que navegamos, vamos tomando nota de lo que vemos, trazamos esquemas, trazamos mapas, con lo cual nos conduce a otra actividad muy importante dentro de la navegación, que sería la cartografía. Y además pediremos a los mecánicos, los científicos, que nos fabriquen y nos preparen instrumentos de navegación para poder hacer todas estas funciones con un poquito más de capacidad. Bueno, pues este es el tema de lo que vamos a explicar hoy, en principio. Bueno, el problema que al principio, ¿qué es lo que ocurre? Que el ser humano se enfrenta, según dice la geografía, que 3/4 partes de lo que es el planeta está cubierta de agua. ¿Qué significa? Que solamente un 30% aproximadamente nos es factible de caminar por ella, dirigirnos a un sitio u a otro. Pero llega un momento que nos encontramos con el mar, con el agua, ¿no? Y de ahí no podemos pasar. Algo habrá que hacer, ¿no? Por otro lado, el mar puede ocurrir, sí, es muy bonito, está muy bien, pero en el agua nos sentimos muy mal. Llega un momento en el que cuando nos llega el agua al cuello, la cosa se complica. A lo mejor sabemos nadar, pero no por mucho rato, con lo cual el agua, el mar, es un lugar hostil para el ser humano. Eso es importante. Por lo tanto, hay que hacer cosas para poder movernos en el agua, en el mar. La gran pregunta que se siguen haciendo los científicos, paleontólogos, arqueólogos y antropólogos, es cómo, cuándo y por qué se echó el hombre, el ser humano, se echó al mar, al agua, pudo hacer algo. Se supone que pudo ser en una situación de supervivencia. En una riada, en una avenida, pues estaba mal, pasó un tronco, dijo aquí me agarro, y empezó a la experiencia empírica de que, bueno, con ese objeto se podía mantener a flote y sobrevivir. De hecho, pues unos cuantos troncos unidos pues puede servir para el transporte, puede servir para la pesca, decir, bueno, si yo estoy aquí con una barca, pues puedo ir mejor adentro y a lo mejor encuentro mejores peces, ¿no? De hecho, sin embargo, los anzuelos y arpones de hueso que se conocen desde el Paleolítico y que datan entre unos 20.000 a 10.000 años antes de Cristo, indican que el ser humano ha tenido ya bastante contacto con el medio acuático, porque era una forma de búsqueda de alimentos, ¿no? Con lo cual vemos que muy tempranamente, cuando se ven las primeras embarcaciones. El problema de las embarcaciones prehistóricas es que el material del que están hechos no favorecen en absoluto su conservación, con lo cual realmente hay muy poquitos restos arqueológicos válidos para poder ver cómo eran antiguamente. Son las canoas monóxilas, son las canoas hechas con un tronco de árbol ahuecado, se le da una forma para poder navegar. Por ejemplo, la canoa de Pessen en Holanda, del 8760 a.C., o una canoa de Dufuma en Nigeria. Prácticamente son los dos únicos documentos, no documentos, sino objetos realmente encontrados correspondientes a esas épocas. Para ello, evidentemente, necesitaron ya herramientas, porque hacer un hueco en una canoa simplemente para darle más flotabilidad, una cierta protección lateral contra el agua y poder cargar, necesita herramientas. Uno, el fuego, para con el fuego quemar el interior del alma del tronco, y luego herramientas de piedra pulida para poder escarbar y hacer el hueco finalmente, ¿no? Vale, los primeros documentos gráficos que tenemos ocurren en Egipto.
al principio. Cualquier cosa que toquemos de las antiguas culturas tenemos que parar en Egipto. Dejaron enseñar dibujos y muestras gráficas de todo. En Egipto la navegación fluvial es lo más importante. A lo largo del Nilo, toda su civilización se desarrolla a lo largo del Nilo y en los afluentes en el delta, en el exterior, con lo cual las vías fluviales era el medio de transporte más importante que tenían ellos, ¿no? ¿Con qué lo hacían? Pues al principio con lo único que tienen a mano, que es papiro, con el papiro, porque en Egipto había, bueno, sigue habiendo muy pocos árboles, lo único que se encontraba por allí era simplemente sicomoro, que no son un árbol como para hacer cosas, y las palmeras son materiales que no son adecuados para fabricar barcos, ¿no? Entonces lo que llegaron a hacer fue dirigirse a sus vecinos, los fenicios, que sí tenían mucha madera y eran muy hábiles. Entonces hacían dos cosas: o bien les compraban la madera, hubo expediciones para comprar grandes cantidades de madera y fabricarse ellos también sus propios navíos, o bien, más sencillo, encargar los navíos a los astilleros de Tiro y de Biblos y dejárselos fabricar allí, ¿no? La estructura del casco, y es importante destacarla, era muy sencilla. Realmente no tiene quilla y solamente van las maderas, las tablas van cosidas, van entrelazadas, ¿no? Eso sí, conocían el betún de Judea para calafatear. De hecho, el mar Muerto se llamaba el lago Asfáltides, donde se acaba el asfalto, ¿no? Para hacer el betún de Judea y calafatear los barcos. Aquí vemos, por ejemplo, un barco egipcio, esto es un dibujo muy bueno, que es un barco utilizado en el Mar Rojo con el reinado de la reina Hatshepsut. Típica forma, lleva ya una vela sujeta con dos vergas, arriba y abajo, y lleva una serie de stays, no lleva obenques, lleva stays, el palo está en el centro. Y tiene una cosa muy curiosa, que es esto que veis aquí, es una cuerda, es una gran soga que podían retorcer para darle tensión al casco y conseguir un poco más de estanquidad si hubiese problemas, ¿no? Si cedía un poco. ¿Qué es lo que pasaba con estos barcos, estos de egipcios? Que cuando salían al mar se deshacían. ¿Por qué? Porque en el mar las ondas lo que hacen es que generan un esfuerzo que todos los ingenieros navales saben muy bien, son los esfuerzos de quebranto y arrufo. Es decir, la ola lo que hace es ir doblando los navíos, ¿no? De forma que al final se parten. Hemos visto algunas imágenes de navíos grandes petroleros partidos por la mitad, ¿no? Bueno, pues con estos barquitos que se hacían sin quilla, en cuanto salían un poco al mar, se desarmaban. Así que tenemos que esperar un poquito. ¿Dónde está él? Bueno, tenemos que esperar a los egipcios, los fenicios, que fueron los primeros en instalar una quilla. Ellos analizaron muy bien qué es lo que pasa, observaron muy bien qué es lo que ocurre con un barco en el agua, se dieron cuenta de que estos problemas, entonces dijeron, bueno, aquí la solución está en colocar una quilla a lo largo del buque para darle mucha más resistencia. Vemos una imagen, esto es un grabado, porque hay muy pocas imágenes de barcos fenicios. Esta sí es real, es auténtica. Es un grabado en piedra, es un barco, un hipo o barco de comercio, tiene su vela, incluso tiene un pequeño mástil delante, un bauprés, los dos timones de espadilla, estos aquí al lateral, no tiene remos porque los barcos de comercio no usaban remeros, no podían, efectivamente, y eran barcos muy anchos de poco calado, es decir, la proporción de la manga y la eslora es de un cuarto. Hablamos en términos marineros, la manga es lo ancho del barco y la eslora es la longitud, ¿vale? Y con estos barcos empezaron a recorrer el Mediterráneo, a comerciar y a difundir toda su técnica. Se ha perdido el ratón aquí, ¿eh? Bueno, es igual. Joder. Ahora, vale. Seguimos con los fenicios porque son en principio los inventores del navío de guerra en el Mediterráneo.
inventan la trireme, la birreme, después de la trireme, ponen un espolón en la proa con la táctica conocida de ensartar a las naves contrarias, partirlos por la mitad y hacerles un agujero, ¿no? No utilizan ya, ellos no utilizan la vela con dos vergas, sino que utilizan una única verga arriba sobre un mástil y tiene solamente sí, y tiene solamente stays, no lleva obenques, ¿no? Y las líneas de remeros. Aquí esto es un corte por una trireme, la disposición de los remeros, y estos sí eran unos barcos bastante largos, una eslora de hasta 40 metros, una línea suelta que eran, y los remos eran necesarios para poder hacer maniobras de combate. Con la vela difícilmente, y la vela cuadrada difícilmente podían maniobrar. Entonces se quitaba la vela y a remo se hacían las maniobras para poder ensartar. Estas técnicas de fabricación van a ser asimiladas rápidamente por los pueblos del Mediterráneo. Claro, esto empieza, además viajan, se conoce todo el mundo y empiezan a copiar. Los griegos son los continuadores de los fenicios. Si vemos esto está sacado de una ánfora, de una vasija, vemos que realmente no difiere gran cosa la morfología de un navío de guerra, con su espolón, la vela, los timones de espadilla, o aquí el navío de comercio, que es un poco más ancho. No varía gran cosa, es decir, es un modelo que está resultando bastante bien, ¿no? Los griegos, claro, van a tener una gran ventaja. Primero, están mucho más avanzados, conocen el hierro y van a gozar del apoyo de grandes ingenieros. Por ejemplo, Arquímedes, ¿no? Y Ctesibus de Alejandría y todos estos, ¿no? Con lo cual van a tener formas y capacidad para hacer cosas mejores. De hecho, Arquímedes les explicó por qué un barco flotaba, con su famoso principio de Arquímedes, explicando por qué flota y cómo se consigue flotabilidad y posibilidad de carga en un navío, ¿no? Empezaron a utilizar el hierro en un sistema de ensamblaje con espigas metálicas, y además empezaron a utilizar, a construir el navío al revés, de dentro hacia afuera, poniendo primero la quilla y luego las cuadernas y luego el forro, porque los fenicios lo que hacían era construirlo primero y luego lo reforzaban desde el interior. A ver aquí. Si esto se pone en marcha, aquí he hecho una pequeña animación para que se vea cómo sería la construcción. Se pone una quilla, la roda, las cuadernas. Esto es una pequeña animación en 3D. Se coloca encima las varengas, que es una pieza que va a reforzar las cuadernas, los baos para fortalecerlo de forma lateral, la línea del trancanil donde se va a apoyar la cubierta, la borda, se pone la cubierta encima y con un poquito más lo que hacemos es forramos todo el casco y tenemos una estructura bastante sólida y consistente, ¿no? Si le colocamos un palo, un mástil, unos stays y una verga, tenemos los remos y esperamos a que venga un poquito de buen viento. Pues sale, ya tenemos un barquito con el cual podemos navegar tranquilamente por todo el Mediterráneo y transportar y llevar nuestra cultura y comerciar con todo el mundo. Bien, pasamos directamente a los barcos de la antigüedad en el Mediterráneo. Además no me extiendo mucho porque además el miércoles pasado hubo una estupenda conferencia sobre el tema de la estructura naval, las guerras púnicas, los romanos, etcétera, con lo cual solamente mencionar que en principio el diseño básico de los navíos del Mediterráneo es unas triremes, lo vamos a llamar como lo llamemos, con un espolón, una serie de palos, de mástiles, 1 o 2, depende. Los barcos de guerra romanos van a empezar a tener castillos donde se alojan los arqueros y portan balistas para disparar, ¿no? Los navíos de guerra cartagineses eran muy potentes, eran grandes navegantes porque además son los herederos de los fenicios, tenían un buen concepto y un buen conocimiento de la tecnología naval, ¿no?
Y bueno, los navíos de comercio siguen siendo sin remos. Este es el típico navío de comercio romano, con el cisne, la imagen del cisne colocada a popa, que les caracterizaba. Y bueno, al final todos sabemos que los romanos consiguieron un par de naves, creo que lo explicó también otro día, consiguieron un par de naves de los cartagineses, las copiaron y con esos diseños que tenían simplemente hicieron fue construirse una gran flota con la cual consiguieron... Muy bien, pues ahora ya tenemos barcos, sabemos cómo construir, sabemos hacer barcos y podemos navegar. Lo siguiente que necesitamos es aprender a navegar, la orientación. En el mar, pues oye, en tierra a lo mejor nos orientamos, aquí está Navacerrada y está, pues vamos por aquí, pero en el mar puede ser un poquito más complicado. La ventaja es que el mar Mediterráneo, por lo menos en lo que atañe a nuestra cultura, es un mar, es como un gran lago propicio para navegar. Está cerrado por las columnas de Hércules, vamos a llamarlas así todavía románticamente, y está cerrado por el oeste. Hay un montón de sitios y lugares donde navegar en forma de cabotaje, hay islas, golfos, mares interiores, cabos, etcétera, con lo cual la navegación en este espacio puede ser diríamos muy grata para un marinero, porque se va a encontrar siempre con algún lugar donde llegar. Las islas le van a dar identificaciones, pero da la casualidad que este mar está orientado de este hacia oeste. Incluso los nombres que utilizamos para los puntos cardinales, pues hablamos de oriente, levante, que es por donde sale el sol, por donde aparece, o bien poniente, o bien occidente. Ambos nombres, tanto del latino como este que usamos, tienen su origen en que es el punto donde el sol se oculta. Al norte tenemos septentrión, y abajo meridión. Septentrión es por una constelación que llevaba siete bueyes arrastrando un carro, y meridión, lo veremos, significa al sur, ¿no? Bueno, esto de que el sol nace por... y dices, bueno, pues ya tenemos una orientación, ¿no? El sol sale por el este. No, vamos por partes. Sale por el oeste aproximadamente. Depende de en qué época del año, porque todos sabemos que depende de la época, saldrá un poco más por aquí o un poquito más por allá. Es decir, que hay que saber un poco en qué época del año estamos y cómo nos orientamos. Vamos a analizar un poquito rápidamente un poquito de astronomía práctica. Ahí va. Aquí hay un pequeño problema aquí, que no me funciona el ratón, maldita sea. ¿Puedo usar este otro? Es para que se ponga en marcha. ¿Eh? Está apagado. ¿Está apagado? Ahora, bueno, esta sería la trayectoria del Sol durante el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y otoño y el solsticio de invierno. Todos sabemos que eso se debe por culpa de la inclinación que tiene el eje de la Tierra sobre el plano solar, o sea, la eclíptica, ¿no? El plano, con lo cual... Pero hay algo muy importante, eso parece una banalidad, pero hay una cosa muy importante, y es que justamente al mediodía, cuando el Sol está más alto, cuando la sombra de cualquier objeto colocado verticalmente es más corta, justamente el Sol está marcando el sur, en cualquier época del año. Y eso es importante y lo van a utilizar los marinos del mundo durante muchos siglos. De hecho, además, hablamos de meridional porque justamente el Sol está a lo largo del meridiano de ese punto. Eso es importante. Eso es un tema que va a ser motivo de comentario en más ocasiones. Bueno, además, los marinos aprendieron pronto a conocer las estrellas, sobre todo en el hemisferio norte, en el que nos toca, porque además tenemos la suerte de que observaron los astrónomos, vamos, la astronomía de Babilonia y tal, lo conocíamos perfectamente, que la cúpula celeste gira, pero hay un punto fijo que es la estrella polar, y que eso la conocían perfectamente, que estaba ahí y que les podía servir para orientarse incluso por la noche. Además,
le dieron nombre a todas las constelaciones y combinaciones de estrellas, nombres fabulosos de héroes, de míticos, etcétera, ¿no? Para llenar el cielo de romanticismo. Bueno, pues ya ahora tenemos barcos, sabemos orientarnos, podemos navegar. Bueno, pues entonces vamos a hablar de los navegantes y exploradores de la antigüedad, que ya se iniciaron hace muchísimos cientos de años en exploraciones arriesgadas. Por ejemplo, una interesante es la expedición de Hatshepsut al país de Punt, y lo que hicieron fue transportar los barcos desarmados al Mar Rojo y desde allí hacer una expedición importante hasta el país de Punt para coger birra y animales exóticos, etc. Esta expedición está muy reflejada en los grabados y en los jeroglíficos. Y otra mucho más interesante, más tarde, en el año 610, es la expedición fenicia que auspició el faraón Necao. El faraón Necao tenía la intención, quería localizar una salida desde el Mar Rojo para volver hacia el mar Mediterráneo, pero por el lado de Occidente, ¿no? Entonces montó la expedición con navegantes fenicios que también montaron los barcos aquí en el Mar Rojo y salieron. Esta expedición nos la cuenta Heródoto. Heródoto ya sabemos que era uno de los primeros historiadores, geógrafo, también un hombre lleno de fantasía, pero bueno, de algún modo parece ser que efectivamente dieron la vuelta, salieron por aquí, bordearon África hasta el sur, se dieron cuenta de que ese fenómeno que he mostrado antes, de que el Sol, cuando está en el punto más alto, señala al sur, se dieron cuenta que a partir de un momento era más alto y que después resulta que señalaba el norte. ¿Por qué? Pues porque habían pasado el Ecuador y estaban en el otro lado, al otro lado del planeta, ¿no? Por decirlo así. Con lo cual la idea de la Tierra esférica es una idea muy conocida desde muy antigua, de la antigüedad. Incluso se llega a decir que un navío se debió de desplazar aquí debido a la corriente Benguela, que es una corriente que recorre la costa de Namibia, que va hacia Occidente, porque hay unas inscripciones en una parte del Brasil, en fenicio, que pone "yo soy de Tiro", como si realmente hubiese habido navegantes fenicios que hubiesen llegado allí. Es un tema que muchos arqueólogos y historiadores lo dan por bueno, por correcto, pero sigue habiendo mucho debate. ¿Posible? Podía haber sido. Bueno, y otro de los grandes navegantes de la antigüedad que no hay que olvidar es el gran viaje al norte de Piteas. Piteas lo que intentaba era llegar a las islas, a los lugares, a las casitérides, que eran los lugares donde estaban los yacimientos de casiterita, de ahí el nombre, que producen el estaño, ¿no? Es un óxido de estaño muy importante, pues, para la fabricación del bronce, ¿no? Entonces eso lo tenían que traer a través de la Galia, porque los grandes yacimientos están por aquí, en esta zona, ¿no? ¿Vale? Y tenían que, con barco, traerlo a través de la Galia. Entonces se pensó que si podía dar la vuelta por aquí, por las columnas de Hércules, pudo atravesar. Las columnas de Hércules estaban muy guardadas por los cartagineses, porque no les interesaba que nadie saliese al Atlántico por ese lado, ¿no? Pero él consiguió burlar ese bloqueo y dio la vuelta a la península ibérica. De él se tiene la primera noticia de que la península ibérica, de que Hispania es una península, ¿eh? Piteas era un navegante griego de Marsella, ¿no? Bueno, el hombre este llegó hasta la zona esta de Cornualles, donde están las islas Sorlingas, donde realmente se habituallaban en gran medida del óxido de estaño, y continuó, porque a pesar de que era un gran negocio, era un navegante que tenía un espíritu científico muy desarrollado y le interesaba saber dónde iba y qué es lo que había más allá. Llegó a atravesar el canal entre Inglaterra e Irlanda, llegó hasta Islandia, intentó atravesar, o llegó a atravesar, el círculo polar ártico, pero no pudo continuar porque, claro, la banquisa le bloqueó y no podía seguir. Después regresó haciendo una serie de vericuetos y trajo una gran cantidad de noticias y de notas
acerca de los mares y de cómo estaba constituido aquello. Como vemos, la navegación enseguida impulsó la curiosidad y espíritus aventureros se lanzaron al tema. Podríamos también hablar de los viajes literarios largos, los argonautas de Apolonio de Rodas, la Odisea con Ulises dando vueltas, la Eneida con Virgilio, que nos describen lugares y recorridos perfectamente identificables en los mapas de hoy en día, ¿no? Pero vamos a dejar ese tema porque si no nos vamos. Con lo cual ya tenemos otra cosa, navegamos, nos orientamos y viajamos. ¿Qué nos queda? Pues anotar todas esas vivencias y experiencias que tenemos en nuestros viajes, lo anotamos, lo apuntamos. ¿Y a qué da lugar eso? Pues a nuevas disciplinas, geografía y cartografía. Y se empieza a generar esta hacienda. El más importante de todos, hay muchos mapas antiguos, pero he traído aquí dos, porque tienen cierta importancia para todo lo que vamos a hablar, y es el Mapa Mundi de Eratóstenes, ¿no? Que es el padre de la geografía. De hecho, el nombre geografía lo puso él. Eratóstenes, sabéis que es el científico que midió por primera vez la circunferencia de la Tierra, con el famoso experimento de poner una estaca vertical en un sitio y mucho más lejos, en otro lugar, no vamos a ir a los detalles, otra estaca, calcular la sombra que se producía en un instante preciso, y a partir de ahí, con mucha geometría, trigonometría y cosas que ellos sabían, decir que la Tierra tiene tal diámetro. Él consiguió calcular el diámetro de la Tierra, se habla con una precisión del 1%, que es un hecho fantástico. Más adelante, Posidonio, casi 150 años más tarde, hace un reanálisis de los mapas de Eratóstenes. Ya no pinta el conjunto de África dando la vuelta, sino que se mantiene únicamente entre la cuenca del Mediterráneo y un poco aquí el Golfo Pérsico, pero hace una cosa, y es que recalcula el diámetro de la Tierra y además le da una dimensión muchísimo más pequeña. Esa dimensión mucho más pequeña es la que vamos a ver más adelante, que va a permitir a Cristóbal Colón justificar el intento de alcanzar las Indias por Occidente. Lo vamos a ver con detalle. Bueno, además, pues ya que navegamos, tenemos de todo, necesitamos puertos, infraestructuras navales, si no, no podemos ni descargar las mercancías, ni dejar los barcos atracados, mientras que hay que hacer cosas. Por ejemplo, el puerto del Pireo es con su propia carretera directamente hasta Atenas. Hay que mencionar el puerto y el faro de Alejandría, que realmente se empezó a construir en el siglo III a.C. y estuvo funcionando hasta el año 1300 y pico, que a consecuencia de unos terremotos se hundió y desapareció, pero estuvo muchos años, mucho tiempo, siglos funcionando y sirviendo de guía a todos los navegantes. Bueno, vamos a dejar nuestra cultura mediterránea, que parece que somos el ombligo del mundo, y vamos a hablar de otros grandes navegantes, los navegantes del norte. Como veis, el Mar del Norte, el Mar Báltico, también es un lugar propicio para navegar. Hay muchos lugares donde ir en cabotaje, ir aprendiendo, ir viendo, ir conociendo nuevas tierras, y los vikingos, que además están de moda, creo que ahora mismo los vikingos, están a flor de piel, ¿no? Pues empezaron a navegarlo. Tenían un barco, el dracar, el típico barco que hemos visto tantas veces, que es un barco muy ligero, de poco calado, que como veréis puede incluso navegar por los ríos. Hay que mencionar la aventura náutica de los vikingos, que navegaron por el Atlántico Norte, llegaron fundaron colonias en Islandia, en Groenlandia, y más adelante Eric el Rojo, el hijo del primer navegante, consiguió hacia el año, me parece que fue hacia el año 1000, alcanzar las costas de Terranova. No dejó ninguna colonia allí permanente, sino que se volvieron, por lo tanto no pudieron decir nosotros hemos descubierto América, ni sabíamos dónde estaban. Eran unas islas, unos lugares que tenían allí en el norte. Los vikingos recorrieron el norte de Europa, se internaron por todos los ríos, hemos visto cómo llegaban al Sena, atacaban París, dieron la vuelta a toda Hispania,
en Sevilla entraron por el Guadalquivir en 2 ocasiones y asediaron durante 7 días a Sevilla y la saquearon, ¿no? Y incluso llegaron a entrar por el Ebro, llegaron hasta Tudela, por el afluente, el Aragón, avanzaron y por el Arla llegaron hasta ¿dónde era? Perdona. Llegaron a Pamplona y allí tuvieron la desfachatez de raptar al rey de Navarra y pedir un rescate por él, tranquilamente, ¿no? Recorrían todos los ríos de Europa con una desvergüenza inigualable. El hecho importante, que llegaron hasta la zona sur de Italia, donde había una serie de combates, los habían llamado como mercenarios para una serie de guerras, y lo que hicieron fue quedarse allí y fundar el reino de Sicilia. Fue el Roger II el primer rey del reino de Sicilia. Bueno, ya nos metemos en la Edad Media, hay que hablar del Islam, indudablemente, porque el Islam va a tener una importancia muy grande en todos estos asuntos de la navegación. Ocupan una buena parte de la cuenca mediterránea, ocupan Arabia, tienen acceso al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, y a partir de ahí, con este tipo de navío, el Dob árabe, van a recorrer el Océano Índico tratando de extender su religión, lo que les mandaba el profeta. Sabemos que llegaron hasta las islas hasta las islas del extremo oriente, ¿no? Se supone que esta vela nueva que se empieza a utilizar, que es la vela de cuchillo, ya no va sujeta a una verga, sino que va sujeta a un gran palo, bueno, son 2 mástiles, se llama entena, y va a permitir navegar a los barcos de una manera mucho más ágil, ¿no? Parece ser que como ellos llegaron hasta China y allí tuvieron contacto con los chinos, que podrían haber sido los inventores del timón de codaste y de la vela latina. Los chinos, no nos olvidemos, también tienen un lugar muy interesante para navegar, y podemos hablar de Zheng He, que es un marino explorador chino de la dinastía Ming, que realizó enormes y muchos viajes a lo largo de la India hasta Hormuz, pasando y hasta el norte del Cuerno de África, ¿no? Dejando, además construía unos barcos inmensos. Por ejemplo, aquí hay una imagen que es la proporción entre una carabela de Colón y un barco del Tesoro, que es uno de los barcos más grandes que fabricaban ellos, ¿no? Es inmenso. El propio Marco Polo lo describe como grandes barcos de muchos mástiles, hablan de hasta 9 y 10 mástiles en un barco, que podían transportar hasta 1000 personas, ¿no? Bueno, volvemos a nuestro sitio, que es el Mediterráneo, que es lo que nos interesa, aunque no perdamos de vista a los demás. La vela latina y el timón de codaste, ya hemos hablado un poquillo de ello, y el gran salto o la gran modificación en la estructura y en la ingeniería naval va a ser precisamente la vela latina. Por ejemplo, lo vemos aquí en las galeras. Si nos damos cuenta, una galera se parece mucho a cualquier barco de los que usaban los cartagineses, los romanos, ¿no? Es decir, es alargado, con sus remos, trirremes, lo que pudiesen, con un espolón para las maniobras de combate, que consistían fundamentalmente en ensartar al otro navío. Además aparecen otro tipo de barco, que es la coca hanseática. Son barcos diseñados en el norte y que son como más compactos, muy panzudos, muy previstos y muy propios para la navegación de carga, ¿no? Y que van a evolucionar, van a ser los prototipos de otra serie de navíos muy importantes. El timón de codaste es una de las más importantes aplicaciones navales, porque va a permitir quitar los timones de espadilla, que son muy incómodos, y poner el timón de codaste, que va a facilitar la maniobra muchísimo más, ¿no? Toma. Carracas, carabelas y naos armadas. Bueno, a partir de ahí, sobre todo, por ejemplo, la Corona de Aragón va a trabajar mucho con este tipo de naos para el comercio de toda la zona del Mediterráneo, ¿no? Y se empiezan a construir con estos castilletes a proa y a popa, mucho más elevados. Ya se utilizan hasta 3 mástiles, ¿no? Tenemos el trinquete, el palo mayor, el palo mesana. En el mesana ya se adopta claramente poner una vela latina, porque va a servir para
en caso de dificultad, poder navegar y mantener un poco el control del navío, aunque el viento no sea precisamente lo más favorable. Se van armando con pequeñas piezas de artillería, el falconete, la bombarda, porque hay que defenderse de los piratas berberiscos que van por todo el Mediterráneo robando, cogiendo todo lo que puedan. Una anécdota. Esto de aquí arriba que se pone es la cofa, ¿no? La cofa o cubilete. Es el carajo. ¿Sabéis la expresión vete al carajo de dónde viene? Pues viene precisamente de que cuando ese lugar es un sitio pues bastante incómodo para estar allá arriba, con el frío, con la lluvia, el bamboleo y tal, era un sitio de tormento. Entonces cuando algún marinero cometía algún error o algún fallo, la capitán, vete al carajo, tenía que irse allí. Entonces la expresión se ha quedado cuando queremos decir, lárgate de aquí, vete al carajo. Esa es una de las explicaciones que se le da a la expresión vete al carajo. Bueno, habíamos hablado que al principio también necesitamos instrumentos de navegación. Aparece en la Edad Media la brújula y el astrolabio. La brújula se asume que la traen los árabes desde la China. En China esto empezó no como un instrumento para la navegación, sino que realmente era una cucharilla que fabricaban con magnetita, la ponían en un plato y marcaba efectivamente el norte o el sur. ¿Pero para qué lo usaban? Pues para algo que hoy en día está muy de moda, que es lo que llaman el Feng Shui, conocer las líneas magnéticas de las fuerzas tal, para colocar la habitación, que si la cama tiene que estar así, dar la vuelta, etc. Más adelante, ya más o menos hacia el año 1117 por ahí, ya se tiene noticia escrita de que los chinos empezaron a utilizar la aguja esta, la propiedad de la magnetita, para hacer agujas que servían para navegar. El astrolabio es una recuperación de los árabes. Los árabes han influido muchísimo en todas nuestras ciencias y artes, sobre todo en la Edad Media. Entonces el astrolabio parece ser que lo recuperaron los griegos. De hecho, astrolabio viene de una palabra griega que significa buscar estrellas, ¿no? Esto servía pues para enfilar y comprobar la altura de las estrellas y de los lugares y de los planetas, ¿no? Ya lo describía Ptolomeo en el Almagesto, y esto es un libro muy antiguo, ¿eh? La cartografía en la Edad Media es un poco de chiste, pero vamos, responde a los mapamundis isidorianos, que son en forma de T. Se representaba esto, salen de isidoriano porque vienen de Sevilla, de la cátedra de San Isidoro, ¿no? Entonces se describía la Tierra simplemente como una cosa plana, rodeada de un gran mar y dividida en forma de T por, a la izquierda está Europa, aquí está África y al fondo Asia. Esto de aquí sería el Mediterráneo y esto de aquí sería el Mar Rojo y el Mar Negro. Con lo cual es una forma muy simple y muy ingenua de representar, pero claro, es que estaba dominada simplemente por una serie de pensamientos bíblicos. Una forma, la Tierra es plana, el oceánulo, todo está ahí, entonces era la idea. Algunas es mucho más interesantes y más bonitos son mapamundis basados en este modelo, por ejemplo el mapamundi del Beato de Liébana, que es un libro maravilloso, y aquí vemos ya bastante más complejo, pero que responde simplemente a este mismo esquema, ¿no? Europa, África y al fondo Asia. El gran cambio en la cartografía viene del Islam. Hay un cartógrafo llamado el Idrisi, que justamente por encargo de Roger II, el rey que fundó el reino de Sicilia, que era como buen vikingo, pues estaba muy interesado en todas las cosas del mar, los mapas, etcétera, reunió a todos los cartógrafos que pudo conseguir, entre ellos el Idrisi, para que le dibujase un atlas. Este atlas tiene una particularidad, si lo veis nos resulta un tanto confuso de ver, no reconocemos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los árabes tienen la costumbre de representar los mapas al revés. En aquella época representaban el norte abajo y el sur arriba. Si giramos ese mapa como he hecho yo ahora,
ya lo vemos de una manera reconocible para nuestra forma de verlo. Y es, aquí tenéis la península ibérica, Italia, Grecia, Arabia, el Mar Rojo y tal. Incluso ya describe aquí toda una serie de islas, incluso se atreve a diseñar y marcar los cursos de importantes ríos asiáticos, ¿no? Además hace una cosa, ya divide el mapa en meridianos verticales y en paralelos, cosa como muy avanzada. Interesante, a partir de ahí, como seguidores de la cartografía islámica, es la cartografía mallorquina. Eso crea una escuela fundamental en la cartografía mundial. En aquel momento, por ejemplo, vemos el Atlas catalán de Abraham Cresques. Bueno, van a ser judíos los que van a continuar con esta tradición cartográfica tan importante, ¿no? Este es el mapa de Abraham Cresques, el primero de aquí. Veis que ya tiene un trazado y un diseño como mucho más interesante, más exacto de la realidad. Está en la Biblioteca Nacional de París, porque esto se lo regaló a Carlos IV, el primogénito de Pedro el Ceremonioso, en su día. Y aquí un poco más tarde, está la carta de Balseca, que ese sí se conserva en el Museo Naval de Barcelona, que también es de un cartógrafo de origen judeo-converso y seguidor de la escuela mallorquina, que tiene una anécdota. Aquí hay una pequeña mancha, bueno, una pequeña no, una mancha bastante grande. Pues eso fue que se lo enseñaron, se lo mostraron a Chopin y a George Sand, su amante, cuando estuvieron allí en Palma de Mallorca, y parece ser que George Sand golpeó un tintero y cayó y se derramó sobre el mapa. Lo limpiaron todo lo que pudieron, pero aquí queda la marca de aquel gran accidente para un documento de esa importancia. Bueno, ya empezamos a conocer el mundo. El mundo ya es algo que está como más próximo. Entonces vamos a entrar ya en la fase de las navegaciones más importantes, buscando las Indias por el este. Los primeros que van a trabajar en este tema van a ser los portugueses. Claro, los hombres estaban, por un lado, con Castilla, que les bloqueaba, pero además el Mediterráneo estaba ya bloqueado por el Islam, es decir, llegar a los destinos de la ruta de la seda y todo eso desde Oriente les estaba vedado y era muy complicado. La idea, pues vamos a dar la vuelta. Aquí aparece Enrique el Navegante, que era un señor un infante que le gustaba mucho la navegación. De hecho, el pobre hombre no subió jamás a un navío, casi le pasó lo que a mí, pero reunió justamente al sur de Portugal, cerca del Cabo San Vicente, concretamente en Sagres, se hizo construir un edificio, una casa, y allí reunió a todos los navegantes, cartógrafos que había en aquel momento de renombre. Y entonces ordenó las primeras navegaciones a lo largo de la costa de África. Descubrieron la Madeira, las Azores, las islas del Cabo Verde, etcétera, ¿no? Pero el gran salto lo va a dar en su momento Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz recibe el encargo directo de continuar todo lo que pueda a lo largo de África y comprobar que verdaderamente, porque los mapas antiguos de Eratóstenes ya lo habían dibujado, que verdaderamente hay un paso por debajo de África, por decirlo así, que se dirige hacia el nordeste y que podría conducir a esas zonas de la India y de las Indias orientales, ¿no? Vale, entonces eso lo hace Bartolomé Díaz, dobla el Cabo de las Tormentas, luego lo cambiaron al nombre de Cabo de Buena Esperanza. Se percibió de que efectivamente había pasaje, se podía continuar y que había mar abierto hacia el nordeste, y más tarde Vasco de Gama recibió el encargo de bordear África, costearla por la parte del Océano Índico y llegar hasta Calcuta, Calicut, en aquel tiempo. Allí se establecieron bases, y más adelante, en siguientes expediciones, ya los portugueses se dedicaron a reconocer y a recorrer todas las zonas, todas las islas de esa zona. Bueno,
un poquito de tecnología, muy poca, porque tampoco soy yo muy especialista en esto, pero algo te decir. ¿Qué es lo que nos queda ahora ya? Nos queda dar el gran salto, irnos al océano Atlántico y atravesar aquello como sea, ¿no? Meternos en el mar amplio y tal. Claro, eso ya es mucho más complicado que navegar por el Mediterráneo, subir por Europa arriba, dar la vuelta a África. Si hay problemas, te das la vuelta y sigues hacia el norte y regresas. Pero en el océano Atlántico la cosa es mucho más complicada y más difícil. Entonces, vamos a tocar un poco el tema de navegar, porque son los problemas que se van a encontrar los navegantes cuando se van al mar abierto. Y es, primero, un axioma. En el mar, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta. Eso, cualquiera que se ha subido en un pequeño balandro para navegar un poquito y dice el monitor, mira, tienes que llegar a aquella boya. Y tiras directo, no te vas a desviar, pero vamos, porque el viento va a funcionar de algún modo, entonces tú tienes que compensar. Por ejemplo, aquí es un pequeño esquema de qué es lo que le ocurre a un barco de vela cuando navega precisamente con cierta inclinación contra el viento. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? La fuerza del viento sobre la vela produce una componente, pero la quilla ofrece una resistencia a ese desplazamiento. Por lo tanto, se crea una fuerza de resistencia aquí y el resultado de las dos es una componente de fuerza en la dirección de la línea de crujía, es decir, de la línea de la quilla del barco, con lo cual el barco va a avanzar. ¿Pero cómo avanza? Si resulta que quiere ir desde aquí hasta aquí y tiene un viento que no es favorable, pues no le queda más remedio. El viento lo tiene desde aquí, de barlovento, que es por donde viene el viento, y sotavento por donde se va. Pues no le queda más remedio que empezar a dar bordadas. Es decir, aprovecha el viento, navega hacia aquí, hay un punto en el cual orza, gira, baja, vuelve a hacer otra bordada, otra y otra, hasta que consigue llegar al punto de destino. Ahí está la habilidad del navegante. Efectivamente, tiene que saber cuánto me desvío, puedo dar la vuelta ya, puedo orzar, tengo que moverme para conseguir llegar verdaderamente al punto de destino. Y ahí es donde van a empezar todas las complicaciones grandes en alta mar, en los océanos. Otro problema que se van a enfrentar los navegantes en los grandes mares, y es las coordenadas. ¿Dónde estamos en la Tierra? ¿Dónde estoy en un momento determinado? Ya los viejos astrónomos y los cartógrafos empezaron a dividir el planeta en una serie de círculos desde el ecuador, que sería el paralelo cero, decir, bueno, yo puedo medir la altura en la que estoy y puedo hacer una serie como de círculos del planeta, ¿no? Vale, muy bien. Y además es una distancia, una posición que yo puedo medir, porque tenemos cuadrantes, tenemos astrolabios, tenemos una serie de instrumentos, podemos enfilar el Sol, la estrella polar y decir, ah, mira, con esta inclinación que tengo, yo me encuentro precisamente aquí, más o menos, esto podría ser el paralelo 25, 20 por ahí, ¿no? Hasta ahí muy bien. Pero el problema es el siguiente. Muy bien, estoy aquí, en este paralelo, pero ¿dónde estoy a lo largo de ese paralelo? ¿Cómo consigo yo saber dónde estoy? Porque claro, de este a oeste no hay ningún punto fijo. El único punto fijo que tenemos es el Sol y la estrella polar en el norte. Más adelante se dan cuenta viendo que la Cruz del Sur, en el hemisferio sur, también sirve de guía. No tan buena como la estrella del norte, pero sirve, ¿no? Entonces ahí se van a empezar a crear una serie de problemas. Porque si no sabes realmente dónde estás, puedes saberlo dónde estás en el paralelo, pero no sabes en qué meridiano estás o cuán lejos estás desde aquí, que serían las Canarias, hacia aquí. No lo sabes. Tienes que conseguirlo a través de la navegación por estima, porque otro medio no disponía los navíos. Y no van a disponerlo en mucho tiempo. Bueno, ahora ya llegamos, claro, lo que esperábamos todos. Cristóbal Colón y el gran salto hacia el Atlántico. Bueno, Cristóbal Colón, la componente histórica de toda esta hazaña, no vamos a hablar de ella, nos han hecho aprenderla en el instituto 100 veces y examinarnos incluso de todo ello. Vamos a ver un poco, en lo posible, la parte y los aspectos náuticos de esta empresa. Cristóbal Colón había navegado con los portugueses,
Entonces, porque había viajado reconociendo las Canarias, Madeira, las Islas de Cabo Verde, y sabía que hay una corriente de vientos, que son los alisios, que van aquí, por si vas por debajo de las Canarias, te empujan directamente hacia Occidente, ¿no? Dijo, esto lo puedo aprovechar. Y además luego podía utilizar la vuelta por la parte de arriba, ¿no? Los contralisios, ¿no? Eso lo sabía. También sabía perfectamente, porque es algo que ya habían apuntado otros, por ejemplo, Paolo Toscanelli, Paolo del Pozo Toscanelli, parece ser que había un intercambio de cartas entre este cartógrafo, navegante y Cristóbal Colón, no está muy demostrado, pero la idea de que se podía llegar a las Indias por Occidente era conocida desde la antigüedad. De hecho, todo el mundo sabía que el planeta es una esfera, por lo tanto, si puedo ir así, puedo ir por el otro lado. Eso estaba reconocido ya en aquellos tiempos, desde hacía mucho tiempo, desde el tiempo de los griegos, ¿no? De la cultura griega. Entonces lo que hizo Colón es decir, bueno, pues voy a intentar navegar a lo largo del paralelo 28, que precisamente sería el paralelo que parte de aquí, de las Islas Canarias, ¿no? Esta sería la ruta que siguió y en el primer viaje, y esta la segunda, el regreso, ¿no? Esto es lo que intentó hacer. Pero claro, tenía un problema. Él había estudiado el Almagesto de Ptolomeo, que se basaba en los cálculos que había hecho ¿cómo se llama el hombre este ya? Se me olvida todo. Posidonio, ¿no? Que era un cálculo muy inferior al que realmente correspondía, que es el que había hecho Eratóstenes. En una proporción que he dibujado aquí, esta sería el tamaño real de la Tierra con una circunferencia de 40.000 kilómetros en el Ecuador, y esta es el tamaño de la Tierra, según Colón y según los mapas de los cálculos de Ptolomeo y de Posidonio, con lo cual la diferencia es notable. Si él hubiese sabido eso, posiblemente, o los demás cartógrafos o los que estaban allí aconsejando a los reyes católicos, le hubiesen dicho que no se iba a América por ahí, porque no había medios en aquella época para pertrechar una navegación de esa envergadura, ¿no? Sin saber realmente dónde se iba. Pero bueno, eso le sirvió. Tuvo muchos problemas para calcular la posición, precisamente lo que he hablado antes, donde me encuentro, tenía que navegar a la estima. La estima es navegar con ayuda de la brújula y de la corredera. Se tira la corredera, se ve cuánto se ha avanzado, se calcula una velocidad según la dirección de la brújula y dice, bueno, pues se ha avanzado tanto, pero en la vertical, bueno, es un cálculo un poco complejo que lleva mucho tiempo a los marinos, pero que es solamente muy aproximado y conduce a muchos errores. De hecho, cometió errores también de medida de los ángulos, de la altura, y claro, tuvo problemas con la tripulación, porque se estaban alejando demasiado. Pensaban, nos estamos alejando de la costa de España cada vez más lejos, ¿cómo vamos a volver? Si ya tenían problemas de agua, de alimentos, de todo. Entonces Colón les estuvo engañando. Él les contaba que habían avanzado menos y les ocultaba la realidad, que habían avanzado muchísimo más. Les metía un puro al final casi de unas 140 leguas o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, Cristóbal Colón tuvo una suerte espantosa. Primero, se encontró con América. Iba a las Indias y lo que tuvo la suerte, cuando las cosas se estaban poniendo muy feas, se encontró con América. Punto. Y eso es lo importante en la historia. Siguiente paso, bueno, pues la circunnavegación del mundo. Ya sabemos la aventura de Magallanes, Juan Sebastián Elcano. Efectivamente, pues desde que Núñez de Balboa descubrió en Panamá, al otro lado, que había un inmenso océano por allá, pues vamos, ¿qué hay que hacer? Pues seguro que hay que ir por allí, vamos a intentar bajar por América a ver si podemos pasar al otro lado. Eso se montó una expedición y lo consiguió Magallanes por el paso de Magallanes. Él no dobló el Cabo de Hornos realmente, doblar el Cabo de Hornos es algo para más adelante, pero encontró el famoso paso de Magallanes, un paso tortuoso entre las islas de lo que hoy es Chile, para salir al Océano Pacífico y poder continuar atravesando el océano. Llegó a las islas, aquí en las islas Filipinas, tuvo un incidente con los aborígenes, con los nativos, murió Magallanes y Juan Sebastián Elcano
pues consiguió completar el ciclo y llegar de nuevo con una sola nave, con la nao Victoria, llegar a puerto. Tenemos la relación de todo esto gracias a que Antonio Pigafetta, que es el hombre que anotaba todo, tuvo la suerte de ser uno de los pocos que regresaron, y tenemos constancia de toda la navegación y todo aquello gracias a este hombre. La cartografía, claro, aquí cambia todo porque hay nuevos mundos, nuevos mapas. Ya no es solamente pintar Europa, Asia y un poco, no, ya de repente tenemos aquí América, Y este es el portulano de Juan de la Cosa, del año datado, según una cartela que hay por ahí arriba, que no la he visto nunca, a pesar de que he ido varias veces al Museo Naval de Madrid, el que dice que la hizo Juan de la Cosa en el año 1500. Este mapa tiene cierta polémica, porque claro, nos pinta Cuba como una isla, cuando realmente parece ser que Cuba como isla se circunnavegó en el año 1509, porque Colón le había indicado a Juan de la Cosa que Cuba tenía que ser pintada como una península de Asia, porque seguía en sus 13, ¿no? Total, bueno, ¿qué es lo que es realmente? Bueno, pues se puede discutir, hay mucha polémica, muchos análisis, pero realmente es el primer mapa que aparece dibujado América, ¿no? Además aparece dibujado una línea horizontal, el Trópico de Cáncer, dibuja una línea horizontal que sería el Ecuador, y además dibuja aquí la línea del meridiano del Tratado de Tordesillas, que como veis tiene toca a Brasil, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre con estos descubrimientos? Tantos mares, tantas islas, tantos lugares que ver, pues que despierta evidentemente el interés y la codicia de todas las potencias europeas, ¿no? Entonces hay que crear flotas en Europa, se crean flotas pues para ir a América, traer los tesoros, o si es posible robarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ya los navíos cambian de morfología, se van a hacer mucho más grandes y poderosos. Los galeones, que todos hemos oído hablar de ellos, por ejemplo, este es el galeón San Martín, es un dibujo que era el buque insignia de la Armada Invencible, bueno, de la Armada, de la felicísima Armada, no sé qué. Este es un navío precioso, es el Soleil Royal, que era el buque insignia de Luis XIV. Estos navíos se construían casi como catedrales, se adornaban y se eran gigantescos, enormes. ¿Por qué? Porque además servían como embajadores náuticos de los propios países para representar la grandeza y toda el poderío de... Esto va a conducir que, claro, va a haber que organizar las flotas. Carlos V adopta la Real Provisión para que los navíos, para que se cree una flota que pueda proteger a los barcos que vienen de Indias, ¿no? No. Bueno, es igual. Y posteriormente se van dictando provisiones y normas pues para que la flota viaje siempre cuando viene de las Indias, que se reunían en Cuba para luego venir a través de Florida, reunirse todos bajo la protección de la flota de guerra y que viniesen a buen puerto con los tesoros que eran necesarios pues para pagar todo lo que teníamos que pagar en las guerras por ahí. ¿Esto qué conduce? Pues conduce a que la ingeniería naval empieza a tomar cuerpo. Es decir, ya construir un barco no es decir, bueno, vamos a hacer un barco, unos cuantos tíos aquí que saben hacer cosas. No, empieza a tomar cuerpo porque hay que hacerlo en serie, hay que hacerlo grande, hay que hacerlo bien. Entonces aparecen ya las primeras ideas de ingeniería naval. Por ejemplo, en España tenemos a Tomé Cano, que es uno de los primeros que editar un libro técnico de los primeros libros técnicos sobre construcción naval. Ya se toma en serio los diversos perfiles que tiene que tener en el corte, o sea, la sección del navío, la forma, etcétera. Se empieza ya a tomar conciencia de la necesidad de tecnificar todo esto. Por ejemplo, algo muy interesante, porque a lo mejor algunos no lo sabéis, yo no lo sabía en su día, es que, por ejemplo, este es el corte, la sección de un palo macho. Palo macho es el primer trozo del mástil que está en el navío. Luego más arriba hay más palos que son los masteleros, mastelerillos, etc.
y es el que llega hasta se apoya en la quilla, ¿no? Si veis algún navío de estos, tiene mástiles, o sea, palos machos que son de 1 metro y más de 1 metro de diámetro. ¿Dónde se encuentra tal árbol? Y de esa altura, casi 40 metros, no lo hay. Los mástiles se fabricaban a través de piezas como esta, que tenían una serie de encajes que se enganchaban y se unían unas con otras hasta conseguir toda la longitud, ¿eh? Se podía después, aquí lo veis en la sección, aquí es una pieza de estas que se unen y luego alrededor con una cincha grande se podía sujetar, ¿eh? Para que aquello no se desmontase. En el Museo Naval hay un trozo de un mástil, no sé de qué barco era, no sé si es el de la Santísima Trinidad o un posterior, pero que es enorme. Prácticamente dice, bueno, ¿y aquí qué árbol había aquí para cortar esto? No lo hay, se construía, ¿no? Bueno, ya, claro, esto ya empieza a tomar mucha fuerza, incluso los científicos empiezan a ocuparse de la construcción naval. Bernoulli, que es el padre de la hidrodinámica, empezó a preocuparse sobre la forma del navío y cómo el navío avanzaba en el agua y qué resistencia le ofrece el agua, ¿no? Esta sería la contrapartida del principio de la hidrostática que ya nos describió Arquímedes. Bernoulli nos describe el principio de la hidrodinámica. Euler también se dedica a escribe un libro sobre ciencia navalis con los principios de arquitectura naval y proliferan pues una serie de manuales como este importante de Bourget, donde veis que ya empiezan a trazar y a ocuparse mucho. Este de Chapman, la Navalis Mercatoria, veis con qué cuidado y con qué meticulosidad se toma el diseño del navío. Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestro espía, Jorge Juan. En aquel momento, el Marqués de la Ensenada, que es el impulsor de la Armada Española, de hacerla resurgir, tiene la idea que hay que construir una armada que pueda ser equivalente o pueda oponerse a la Armada Británica, que en aquel momento estaba haciéndonos mucha pupa. Y para ello lo que hace es interesarse por cómo construyen los ingleses los navíos. Se sabía que los ingleses construían mejor los navíos, ahorraban madera, eran más fuertes, más resistentes, Entonces envió a Jorge Juan, que lo tenemos aquí en el billete antiguo de 10.000 pesetas, ¿no? Lo envió a Inglaterra pues para que trabajase en los astilleros, ¿no? Y los ingleses tranquilamente pues le aceptaron, se puso a trabajar allí. Al poco tiempo se dieron cuenta que lo que estaba haciendo Jorge Juan era hacer de espía, estaba tomando nota de todo lo que ocurría. Se dieron cuenta de ello y le persiguieron. Tuvo que salir corriendo de Inglaterra, escaparse, porque iban a por él, ¿no? Aquí vemos algunos dibujos de él como plano de navío inglés de 64 cañones con los diseños del carenado, etcétera, ¿no? Esto fue un caso de espionaje militar pues bastante conocido. Hay un libro fantástico que es el álbum de construcción naval del Marqués de la Victoria. El Marqués de la Victoria es el seguidor de los trabajos del Marqués de la Ensenada y fue el primer capitán general de la Real Armada Española, continuador de los trabajos con Carlos III. Era un gran dibujante y se tomó mucho trabajo todo este tema de la construcción naval. Nos deja un libro, el álbum del Marqués de la Victoria. Desgraciadamente es un libro que una edición facsímil vale como del orden de 700 euros, con lo cual lo único que un modesto puede hacer es encontrar láminas en otros libros más modestos, algunas páginas, y en internet sí se encuentran por amabilidad de la Armada Española de algunas imágenes que se pueden usar, ¿no? Un despiece de un navío. Aquí el sistema del cabrestante para elevar las pesadísimas anclas, el sistema de manejo del timón de codaste a partir de la rueda de timón con una serie de poleas y máquinas auxiliares que se pueden utilizar en los astilleros para facilitar la construcción, ¿no? Bueno, seguimos avanzando, no estamos mal de tiempo. Vale. Bueno, vemos un poco la evolución de los navíos. Es banal porque los hemos visto, yo creo que tantas películas de piratas y eso que los vamos conociendo todos, ¿eh?
el más interesante es el navío de línea. El navío de línea sustituye a los galeones. Los galeones eran enormes, inmensos, con grandes cañones, pero eran difíciles de manejar y tenían muchos problemas con ello. Entonces lo que se hace es que van a prescindir de los alcázares de proa y de popa, se van a ir haciendo de una línea más ligera. Aquí una imagen de la disposición de las cubiertas con los cañones, etcétera, y vemos que ya se empiezan a utilizar, por ejemplo, en el palo, en el mesana, se deja ya fija, se sustituye la vela latina, se sustituye por una vela de cuchillo, una vela cangreja, eso se llama vela cangreja, ¿no? Y además aparecen velas también de cuchillo a lo largo de la crujía del buque, que para aprovechar los vientos mejor, los foques y los stays, y las velas de cuchillo de los stays, ¿no? Están aquí. Con lo cual, la tecnología naval va mejorando. Una pequeña imagen de evolución de los navíos. La fragata va a ser una reducción del navío, hacerlo mucho más rápido, más ligero, puede servir para labores de enlace, guardacostas, etcétera. Otro modelo de barco muy interesante en la época, y siguen habiendo, hoy se siguen construyendo, es el bergantín. El bergantín lo que hace es utilizar una mezcla óptima entre vela cuadrada y vela de cuchillo, ¿no? Aquí el bergantín, además tiene la bandera pirata, pero no es el de 10 cañones por banda, porque solo tiene 8, o sea que no es ese, es otro. La goleta ya es un diseño de navío totalmente orientado a la vela de cuchillo. Si ahora vemos cualquier buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, os dais cuenta que tiene velas de cuchillo, Y aquí, pues por ejemplo, ya un diseño súper hidrodinámico de una goleta, un carenado para hacer que sea un navío muy rápido. Y bueno, lo siguiente, después de todo esto, es instrumentos de navegación. Ya estamos avanzando, entonces hay que avanzar con esta historia de los instrumentos. Los marineros tenían un problema muy grave, y es cuando tenían que tomar altura del sol con el cuadrante o con la ballestilla, tenían que mirar al sol, con lo cual el sol terminaba dañándoles la vista, y no era raro encontrar marineros que terminaban ciegos o tuertos, precisamente porque tenían el ojo quemado de tanto, porque no se hace a la primera, mirar ahí, medir, hay que medir varias veces para comprobar que realmente es el punto más alto del sol, etcétera, ¿no? Cuando hemos explicado que el sol está en el meridiano justamente al mediodía, con lo cual muchos quedaban ciegos. El cuadrante de Davis es un instrumento que fue muy aclamado por los marinos porque evita mirar directamente al sol, es muy ingenioso, mirad, lleva 2 arcos. Entonces, el sol estaría aquí, ya no hay que mirar al sol. Lo que hace el observador es, marca un punto y a través de un retículo que hay aquí, ve el horizonte. Al mismo tiempo, aquí arriba tiene un marcador que lo que va a hacer es proyectar una sombra en el retículo. De tal forma que cuando él ve, a través del retículo, ve el horizonte y la sombra que le proyecta el marcador, es cuando tiene la altura. La suma de ambos grados le va a dar la altura del sol en ese momento, con lo cual ya no tiene que mirar al sol. Eso fue un instrumento. El siguiente paso es el octante, que es un diseño de John Hadley, se basaba también en ideas de Robert Hooke, incluso Newton tuvo sus aportaciones y sus ideas para construir este instrumento mucho más sofisticado, con un visor también con la opción de mirar al horizonte y el ángulo del sol, con unos cristales. Y ya el diseño definitivo, y que sirve hasta nuestros días, es el sextante. El sextante, que lo fabricó por primeramente un fabricante muy importante de instrumentos ópticos y astrónomo, es John Bird, a petición de un científico de Campbell, ¿no? Como veis, aquí es una imagen muy chula porque además se ve cómo funciona, ¿veis? A ver si lo puedo... Lo que hace es mirar a través del objetivo, ve el horizonte, ¿vale? Fija el horizonte, y lo que hace es que mover la aliada de forma que consiga el reflejo del sol, una imagen del sol filtrada por unos, aquí tiene una serie de discos de cristales ahumados, de forma que vea en un momento determinado el sol justo en la línea del horizonte. Y además este ángulo le va a indicar el ángulo de la altura del sol.
¿no? Esto además sirve para medir mucho mejor, porque incluso el bamboleo del buque, el vaivén del buque, le va a bajar tanto la línea del horizonte como la línea del sol, ¿no? Y le da mucha más estabilidad para la medida. Seguimos. ¿Qué más instrumentos? Pues bueno, la brújula, ya no tan primitiva como la que hemos visto que llevaba Colón, sino que es una brújula sobre una suspensión cardan para que esté siempre horizontal a pesar de los movimientos del buque. Ya se esconde en la cubierta dentro de la bitácora. Se sigue utilizando la ampolleta porque no hay mejor reloj todavía en el mar que saber la hora mirando el sol, y para tiempos cortos utilizar la ampolleta, que son media hora, una hora, depende del modelo, y saber por lo menos las guardias, cuando hay que cambiar, etcétera. Y la corredera. La corredera es muy interesante, muy ingenioso, consta de una placa de madera que se lanza a la popa del buque, mientras que uno que está ahí tiene la ampolleta cogida, ¿vale? Entonces dejan que se vaya la corredera, que se estabilice, y cuando el primer nudo, aquí se ve pintado el nudo, aparece, el que está aquí controlándolo dice marca. Entonces el que lleva la ampolleta da la vuelta. Cuando la ampolleta ha terminado la arena, que suele ser más o menos como de media hora, entonces el de la ampolleta dice marca. ¿Y qué es lo que hace el que lleva la cuerda? Sujeta la cuerda y se cuenta los nudos que han sido desplazados y la parte proporcional, y dice, bueno, pues estamos aquí a 10 nudos, ¿no? De ahí la medida de velocidad en los navíos, que se habla, navega a 15 nudos. Bueno, viene de ahí, justamente de ese instrumento que le servía para comprobar la velocidad del navío y practicar el único medio que tenían para saber la longitud, que es la navegación a la estima. Pero claro, esto no basta. Aquí una imagen tremenda, un navío embarrancado en las costas, en los arrecifes, un navío perdido, fantasma en medio del océano. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando ya de la mitad del siglo XVIII, o al inicio del siglo XVIII, los navegantes estaban en el mismo punto que Cristóbal Colón 250 años antes. No sabían calcular la longitud con exactitud, no sabían dónde se encontraban realmente, tenían que hacer 1000 cálculos y aún así fallaban. Se dan casos, por ejemplo, de un navegante inglés que embarracó en esas islas Sorlingas que he comentado antes, que estaba allí, que estaba muy cerca de Cornualles. Este almirante embarracó, iba con una flota y embarrancó 4 de los navíos, los embarrancó en esas islas con una pérdida de los 4 navíos y cerca de 2000 hombres. Es decir, se perdían muchas vidas en el mar. Hay un navegante también que el hombre estaba dando la vuelta por el Cabo de Hornos buscando la isla de Juan Fernández porque tenía necesidad de avituallamientos y tal en las tormentas, y sabía que tenía que ir al paralelo. El paralelo era lo único que le servía de ello. Es decir, bueno, el paralelo, pero ¿dónde estoy en el paralelo? ¿A la derecha, a la izquierda, al este o al oeste en un momento determinado? Y el hombre estuvo semanas dando vueltas hasta que finalmente, por casualidad, llegó a la isla de Juan Fernández y había perdido 80 hombres por culpa del escorbuto, ¿no? Hay una anécdota que no sé si es realmente pues un poco apócrifa, pero se habla de que Álvaro Mendaña descubrió las Islas Salomón, pero que anotó tan mal la posición que luego no pudo volver a encontrarlo nunca. Si eso es verdad o es mentira, no lo sé, es un poco apócrifo, pero realmente las Islas Salomón estuvieron casi durante 25, casi 30 años sin ser visitadas por nadie, y eso que estaba mucha gente navegando por allí, pero no la encontraron hasta que de nuevo él mismo la localizó 25 años más tarde, o llegó por segunda vez. ¿Qué es lo que ocurría? Pues efectivamente se perdían muchísimos buques, muchos más buques de lo que nos imaginamos. Se perdían vidas humanas por hambre, los navíos se quedaban sin avituallamiento, no llegaban a ningún lado, embarrancaban, no conocían su posición, y eso era un grave problema para todos, porque seguía existiendo el problema de la longitud. Esta sucesión de catástrofes hizo que las potencias navales de aquella época, Inglaterra, Francia, España, ofreciesen premios importantes para quien consiguiese resolver este problema, ¿no? En España también, pero vamos al tema.
El problema, que ya se sabía incluso desde los árabes, teniendo la idea de que la Tierra gira una vuelta a 360 grados en un día, 24 horas, pues decimos, bueno, vale, cada hora son 15 grados. Si yo supiese la hora en un punto de referencia y yo conozco mi hora local en el sitio donde estoy, lo tengo muy fácil, porque sabemos perfectamente lo que significa. 15 grados, pues es una longitud dada en el ecuador o en el paralelo que te encuentres, y entonces sé dónde estoy. Pero ¿cómo voy a saber yo la hora en algún punto de referencia? Lo puedo establecer. Bueno, países se establecieron, pues en España se empezó a utilizar, al principio todo se utilizaba en el meridiano de la Isla del Hierro, luego España utilizó el de San Fernando, los franceses el de París, los ingleses el de Greenwich, que al final es el que se ha quedado en común acuerdo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo conseguimos saber la hora en que estamos? Hay dos posibilidades, una de dos: buscar un reloj en el cielo, y es la medición y registro meticuloso de efemérides astronómicas. Es decir, si yo sé que algo va a ocurrir en un punto determinado, por ejemplo un eclipse de luna, y yo estoy aquí y lo veo antes o lo veo después, sabré que estoy tantas horas o tanto de diferencia, ¿no?, con el punto de referencia, con lo cual voy a saber a qué distancia estoy, ¿no? Eso sería muy interesante. Y por otro lado, pues la otra solución, construir un reloj mecánico capaz de medir la hora con exactitud y además soportar un viaje en el mar, cosa que también tiene su cosa. Entonces aquí vamos a ver un poco las variantes, el buscar el reloj universal de los cielos. Aquí ya Galileo Galilei propuso un método, porque claro, el eclipse de luna se da pocas veces, no es tan frecuente. Sin embargo, los eclipses de los satélites galileanos de Júpiter se ocurren como miles de veces al año, con lo cual si estableces una relación clara, desde este punto a tal hora se ve tal, voy a saber exactamente dónde estoy, ¿no? Entonces propuso ese tipo de medición. Lo que pasa es que en el mar es muy difícil hacer eso. Tiene el hombre, como era inventor, inventó el celatone, que se puede ver en el Museo Galileo de Florencia, que es un casco que dijo, bueno, pongo un casco con un telescopio en el ojo para que el marinero pueda visitar y echar un vistazo a los satélites de Júpiter y hacer las anotaciones pertinentes. Una paridad, ¿no?, realmente. Sin embargo, este método de Galileo tuvo mucho éxito entre los topógrafos y geodestas de la época, porque utilizaron este método en tierra. Es muy fácil de usar tranquilamente, ver aquello, hacer los cálculos, y empezaron a hacer las nuevas cartografías, ¿no? Concretamente Luis XIV estaba cabreado porque decía, joder, me roban más territorios los astrónomos y los geógrafos que los enemigos, porque cada vez al medir mejor la longitud y los tamaños y los mapas, perdía territorio. Y decía eso, me quitan más territorio los geógrafos que los astrónomos. Bueno, una solución muy buena fue la establecida por Tobias Mayer en el 1752, que acudió a ese famoso premio que ofrecía la oficina de la longitud de Londres, ¿no?, y estableció el tema de las distancias lunares. La distancia lunar consiste, si hay medir la luna, es decir, la luna va a ser nuestro gran instrumento, y lo que vamos a hacer es hacer un catálogo de distancias de la luna a algunas estrellas y algunos objetos celestes importantes. Por ejemplo, aquí los vemos entre la luna, Abderrahmán. Se puede medir la altura de la luna, se puede medir la altura de Abderrahmán, por ejemplo. Eso te va a dar un ángulo y una distancia lunar que, aplicando una serie de cálculos y de unas tablas, cálculo complicado, se tardaba bastante tiempo, podías conseguir cuál es la posición, la longitud en la que te encuentras. Aquí, por ejemplo, he puesto un trozo de una tabla de estas, que se va midiendo el tiempo por horas, ¿no?, y la distancia en los ángulos a Aries, a Venus, a Marte, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una variante. Esto fue tan importante que se empezaron a crear los observatorios astronómicos. Pero esos observatorios astronómicos estaban orientados no al conocimiento del profundo universo, realmente estaban orientados a la medida y catálogo del movimiento de las estrellas.
Si habéis estado en el de Greenwich, por ejemplo, o incluso el de aquí el observatorio de aquí de Madrid, hay un telescopio que se llama telescopio de meridiano, que no gira en ninguna dirección, está colocado en una posición fija, justamente a lo largo del meridiano, y está apoyado, ¿veis? Aquí lo veis, está apoyado en un eje muy estable, muy bien calculado, y se mueve únicamente en esta posición, para medir el paso y catalogar el paso de las estrellas por ese punto, ¿no? Eso es un telescopio de meridiano. Lo mismo que hay en Greenwich, se ve perfectamente también, es muy bonito, está ahí colocado a lo largo de la línea de meridiano, etc., ¿no? En España, hay que comentar un poco también, en España el Observatorio de la Armada, a propuesta, pues, por sugerencia de Jorge Juan, que era un navegante muy importante en estos temas, y promovió la posibilidad de crear también un observatorio astronómico en Cádiz. Proliferaron, todos construyeron observatorios de este tipo, porque todos estaban deseosos de conseguir un método de calcular la longitud mejor o antes que las otras potencias. ¿Por qué? Porque te iba a dar una supremacía en el mar muy importante. Bueno, la otra parte, la otra posibilidad es el reloj exacto y útil para la navegación. Ya Christian Huygens en su día, lo comenté me parece que en una de las conferencias anteriores, diseña y construye un escape de resorte, ya prescindiendo del péndulo y de las pesas y todo eso. Claro, un reloj con pesas y péndulo en el mar no pinta nada, con los movimientos del mar aquello no iba a ningún lado, ¿no? Consiguió que el rey Luis XIV le diese el permiso para patentarlo, ganó dinero con ello, pero eso no era la solución. La solución va a venir de un hábil y sencillo artesano que trabajó durante 40 años en la construcción del reloj náutico verdadero, el que funciona. Aquí vemos una imagen del primer reloj, el H1 de Harrison, un bicho bastante grande, y llegó a navegar, hizo un pequeño viaje hasta Lisboa, y se comprobó que efectivamente este artilugio, este artefacto, con una serie de balancines que compensaban unos con otros, una cosa maravillosa, se puede ver funcionando en el Greenwich Museum, en Greenwich, se puede ver, tuvo una exactitud de solamente, creo que atrasó 3 segundos o algo así, en un viaje desde un lugar de la costa de Inglaterra hasta Lisboa, y se comprobó que aquello podía funcionar, ¿no? Pero tuvo un problema el hombre y es que mientras tanto en Londres estaba un astrónomo importante, Neville Maskelyne, que era el director del Observatorio Astronómico, y fue un furibundo enemigo de los relojes, y empleó toda su influencia y artimañas por boicotear esto. Él decía que la astronomía era la ciencia de los científicos, de los matemáticos, y que un reloj creado por un artesano no podía servir, no podía ser, ¿no? Y de hecho hay un libro muy interesante que es Longitud, de Dava Schobel, se encuentra en la editorial Anagrama, lo digo por si a alguien le interesa, es interesantísimo porque describe toda la génesis del reloj, y hay muchas más anécdotas acerca de la medición del tiempo en toda esta época, ¿vale? Este es el segundo, el segundo modelo no funcionó bien, este es el segundo, y la última y definitiva construcción fue el H4. El H4 ya es un reloj más pequeño, medía como 13 centímetros de diámetro, pesaba 1,5 kg, y ese sí que funcionaba bien y era exacto, ¿no? Este lo llevaron, hizo un pequeño viaje hasta, a ver si soy capaz de, no, bueno, hicieron un viaje hasta Jamaica y solamente se retrasó 5 segundos por ahí, ¿no? En un viaje también de 200 y pico días, una vuelta que dieron por ahí, y mantuvo perfectamente la pregunta, ¿cómo consiguieron saber que se había retrasado 5 días? Porque en el punto de destino, en tierra, tranquilamente, con las tablas de distancia lunar que hemos hablado antes, ahí se podían hacer las mediciones pertinentes y entonces determinar exactamente la hora. Y se podía comprobar que el reloj había funcionado bien.
Llegó incluso este tal Maskelyne a decir que no, que aquello era mentira porque los que se habían equivocado eran los que habían hecho las mediciones de la longitud por el sistema de las distancias lunares, ¿no? Al final, el pobre hombre tuvo el reconocimiento, tuvo que intervenir el rey Jorge III y reconocer que efectivamente Harrison había construido el reloj que ellos buscaban y que podía ser una gran ayuda, y ha sido después una importantísima ayuda en la navegación. De hecho, exploradores y científicos en el mar más tarde, Cook, que hizo unas exploraciones muy importantes, hizo 3 viajes importantes en el Pacífico, llevó un reloj T1, que era una copia exacta, un T1 porque viene de Tyndall, que fue un relojero amigo y conocido de Harrison, y hizo una copia exacta que es la que después se ha puesto en fabricación. La verdad que esta historia del reloj es interesante y llena de recovecos, de falsedades, de malas artes y de todo, porque este Maskelyne los relojes los rompía, los escondía para que nadie los viese. De hecho, cuando terminó la historia, los relojes de Harrison fueron a parar a un sótano lleno de humedad y ahí quedaron durante muchísimos años. Cuando se recuperaron, que están ahora funcionando en Greenwich, tardaron años en ponerlos en marcha de nuevo, porque estaban llenos de rumbe, de orín y de todo. Bueno, pues este hombre, el Cook, que zarpó, es una de las grandes exploraciones que todos conocemos del siglo XVIII, con su nave el Endeavour, hizo a lo largo de 11 años, realizó 3 viajes, llevó el T1 para comprobar la fiabilidad. Efectivamente, con el reloj se podía hacer todo mucho más fácil, porque sabías en cada momento la hora en aquel lugar y la hora tuya, que la medías con el Sol, los planetas, y además tuvo una buena idea. Llevó en sus barcos Col Agria, Shukrut, lo que llamamos Shukrut o Sauerkraut. ¿Por qué? Para evitar el escorbuto que tenían los marinos en los larguísimos viajes por la falta de vitaminas. Eso se utilizó durante muchísimo tiempo, hasta que al final se hicieron las provisiones de zumo de lima, zumo de limón, etcétera, ¿no? Por la parte española hay que comentar algo. Alejandro Malaspina, que es se motivó en España que, claro, sí, el Océano Pacífico lo denominaban un lago español, porque claro, toda la costa americana, pues todo de España, y aquí pues una serie de las Manila, pues todo esto es español. Mientras tanto, los ingleses, Cook por ejemplo, o los franceses, la Pérouse, estaban haciendo viajes de exploración científicos por todos esos mares, mientras que España no. Entonces se propuso el viaje de Alejandro Malaspina, un viaje para reconocer y hacer cartografía. Viajó hasta Alaska, reconoció todo esto, viajó después por aquí, bueno, hizo una serie, podemos leer. Cuando regresó, trajo una serie de informes muy importantes, pero también trajo un informe político. Y es que no solamente se interesaba por la fauna, la flora y todo eso, y la geografía, sino que además entraba en contacto con las autoridades y vio cómo se trataba a la gente y cómo era la situación social en esos lugares. Y el informe que hizo era bastante malo. Y al señor Godoy no le gustó nada ese informe, y lo que hizo fue mandarle, además se comprometió, Malaspina se comprometió en una especie de complot contra Godoy, y terminó el hombre condenado a 10 años de cárcel en el Ferrol. Muchos de los documentos de Malaspina se perdieron, pero se pudieron conservar la mayoría de ellos. Bueno, estamos acabando. Creo que hemos dado un buen recorrido del siglo XVIII. Bueno, oye, esta vez no me he pasado, ¿eh? Estamos todavía a menos 20. Queda margen, ¿no? Queda margen. Siempre me gusta, habéis visto las otras, que siempre procuro toda esta tecnología buscar sus representaciones en el arte, ¿no? Y aquí lo tengo bastante fácil. Ya tenemos, por ejemplo, de tiempos muy antiguos, este cuadro, este bonito mosaico, Ulises y las sirenas. Es un mosaico romano del Museo del Bardo en Túnez. Le vemos aquí a Ulises atado al mástil porque quería sus compañeros tapado los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas y no perderse, y el hombre se aprovechó y escuchó aquel famoso canto. Esta foto es mía, la hice yo en el Museo del Bardo.
Esta no la he copiado de internet. Otro que me gusta mucho desde el punto de vista náutico y naval es Claude Lorrain. Hizo muchos cuadros sobre temas náuticos, puertos, etcétera, aparte de estas arquitecturas que se inventaba portuarias. Si veis aquí el detalle y la delicadeza con que dibuja los aparejos y la jarcia de los barcos, ¿no? Es interesante. Y para terminar, a modo de epílogo, el famoso cuadro de Turner, El Temerario, remolcado a dique seco. Este cuadro nos indica, es un cuadro, una puesta de sol, es el final, la decadencia, y vemos a un magnífico navío, un navío de línea enorme, que ha sido victorioso, glorioso en sus navegaciones, que es arrastrado por un sucio y pequeño remolcador, echando humo por todos los lados, y que lo lleva al desguace. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas van a cambiar, y van a cambiar para mucho y con muchas cosas, pero eso, señores, será otra historia. Muchas gracias. Esta vez hemos dejado un poco de tiempo, no es habitual mío, porque yo lo que hago es que me programo hasta el final, de forma que nadie me pueda preguntar, porque nos echan. Pero esta vez, como vengo un poco más distraído y despistado, pues tenemos tiempo, podemos comentar lo que queráis, y si soy capaz de responderos y explicar algún detalle. Hay una cosa muy interesante que os la voy a explicar, que además os vais a reír, porque habéis oído hablar del polvo de simpatía. Estáis pensando mal todos. No. Una de las historias, cuando se establecen los premios estos del almirantazgo para ver quién consigue una solución al problema de la longitud, aparecen una cantidad de charlatanes, gente con unas ideas inmensas, rarísimas, por ejemplo, poner barcos con que disparan cañonazos y que se puedan ver en la distancia y tal, pero aparece una cosa, el polvo de simpatía. Eso viene de un charlatán, un tal Digby, que estaba por aquella época por allí, que decía que tenía unos polvos de simpatía que podía hacer que, si se aplicaba sobre algo que te había producido una herida, te curaba la herida. Evidentemente tenías dolor, pero te curaba la herida, aunque fuese a distancia. Así a distancia. Entonces no se les ocurrió ni más ni menos. Eso lo leí en el libro de Umberto Eco, pero luego está perfectamente en el libro este que he mencionado de Dava Sobel sobre el tema de la longitud, está muy bien explicado y documentado, que la idea era una barbaridad, ¿no? Y es coger un perro, hacerle una herida con un bisturí, con un cuchillo, montarlo en un barco y lanzarlo a navegar, ¿no? ¿Vale? De forma tal que a una hora determinada, uno que está en tierra con la venda con la cual la sangre del perro y todo aquello, la sumergía en un bidón de agua con ese polvo de simpatía. ¿Qué producía eso? Que se curaba la herida del perro. Entonces el perro, en el momento de curarse, de sentir eso, lanzaba un gañido. Con lo cual, si a las 12 metía el trapo en el agua y el perro daba un gañido, Dios sabe dónde, Dios sabe cuándo, el que estaba a bordo lo que era anotaba. Decía, ahora es allí tal hora, con lo cual sé la hora de ese sitio, ¿no? Es una verdadera burrada, pero que está documentado, se planteó seriamente hacerlo. De hecho, tenían que mantener al perro herido constantemente, medio drogado, herido, para mantener la herida constantemente. O sea, cosas increíbles y anécdotas que se pueden contar acerca de todo esto de mucho tipo. Una pregunta, ¿no tenéis 43? También, ahora viene lo malo. Bueno, ha sido muy completa la charla, fantástica. Solo por resaltar una cosa que ha pasado un poco de pasado sobre el tema de los chinos. Los chinos en el Neolítico, con sus barcos de doble casco, colonizaron todas las islas de Indonesia. Sí, claro. Incluso en el primer milenio llegaron hasta Madagascar. Y los habitantes de Madagascar descienden de los que llegaron allí.
Y en el siglo XIII, no sé si XIII o XIV, pues la flota china comercial era muchísimo más potente que la europea, tenían miles de barcos y seguramente hubiesen llegado a América. Lo que pasa que por esos azares de la historia, la familia que tenía el poder o el favor imperial, que es la que tenía el monopolio de los astilleros, cayó en desgracia, y la familia que tomó la influencia se cargó los astilleros, ¿no? Pues si no, probablemente los chinos hubiesen sido los descubridores de América. Por lo demás, fantástico. Y bueno, solamente, si acaso por completar, lo de la hora. O sea, era importante saber, tener una hora exacta, pero luego esa hora, ¿con qué la contrastaban? ¿Con la salida de la luna? O bueno, los navegantes en aquella época tenían varios sistemas para... Bueno, lo de los chinos estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que yo lo que quiero hacer es poner aquí un poco porque los chinos tenían territorio y lugar para navegar y hacer sus aventuras, ¿no? en toda la zona oriental, ¿no? El tema que apuntas de la hora, los navegantes tenían bastantes medios para conocer la hora, ¿no? Primero, si consigues, a lo mejor no todos los días, pero consigues ver el sol con la ayuda del sextante, la altura correspondiente, y hacer las mediciones en un espacio de tiempo, vas consiguiendo saber en qué punto está más alto en el meridiano en el que te encuentras. Ellos tenían unas tablas, las tablas de declinación solar, porque claro, no es lo mismo medir en el solsticio de verano o en el equinoccio de primavera, tal, que ahí sabemos por dónde va. Entre tanto hay espacios, ¿no? Pero llevaban unas tablas de declinación solar, con lo cual sabían que en esa fecha, porque esas tablas que se habían hecho en tierra firme, con toda calma, en esa fecha la declinación solar que tenían que considerar era tanto. Con lo cual, si a mediodía conseguían medir la hora bien, y hacían varios intentos, yo recuerdo una película que se ve al capitán, como yo me las he visto todas las que he podido, porque era lo mío, al capitán con sus guardiamarinas ahí, todos con el sextante midiendo y comprobando a ver quién de ellos hacía la medición mejor o peor, y varias mediciones en el tiempo. Ese era un método, el mediodía, ¿no? Por ejemplo. Otro método es con las estrellas. Sabían perfectamente que según van girando las estrellas en el firmamento, hay ciertas cosas. Habéis visto el pequeño esquema que he mostrado, que según qué estrellas, en qué época del año pasan, se ocultan en el horizonte o salen del horizonte, eso también les indicaba la hora. Es decir, que ciertas posibilidades de calcular la hora local del navío lo tenían bastante fácil. El problema es, como hemos visto, los años, los siglos que ha costado a la humanidad el conseguir calcular la hora en un punto, tener una hora de referencia en un punto lejano y que sirviese para conocer la longitud y la distancia en la que se encontraban. Creo que debía ser una cosa muy dura para todos los navegantes saber que se han alejado Dios sabe cuánto, pero no saben cuánto se han alejado y tampoco saben cuán cerca están del sitio que quieren llegar. La incertidumbre podía ser tremenda. Sí, perdona, una pregunta de carácter personal. Me resulta increíble las pocas horas de navegante que tienes acreditadas. Decías al principio que no habías apenas navegado. Bueno. Entonces, con esta información que tienes, me resulta casi increíble, vamos, que no hayas sentido la necesidad de comprobar, de sentir al menos una parte de todo lo que has dicho, ¿no? En carne propia, ¿no? Bueno, hay un tema que sí que tengo que reconocer. Yo siempre he dicho que si hubiese nacido en el Ferrol o en Cartagena, yo hubiese sido marino. Seguro, seguro. Porque la fascinación que tenía desde joven, desde pequeño por el mar, era increíble. Me he leído todo lo que había por leer. De hecho, libros sobre navegación, mar, el mar y todo eso, creo que es 1,5 metros de libros que tengo en casa. Luego he hecho mucho modelismo naval, es decir, las partes de un barco, las palomacho, mástil, mastilero, verga, vela de juanete, la cangreja, la escandalosa, todo eso también me ha servido viendo todos los planos y construyendo aquello, ¿no? Y la navegación en sí, he estado, pues no sé cuántas horas habré navegado a vela en la bahía de Cádiz, con un barquito pequeño, ya sea un catamarán o bien un láser, ¿no? Y haciendo las prácticas, pues
Al principio muy mal, luego mejor, luego con monitores que te iba diciendo, oye, venga, que te estás desviando, tira por estribor, porque te decía, la tienes que coger por estribor. Joder, el viento te venía y te ibas desviando, entonces no tienes que cambiar la dirección. O sea, eso sí he manejado junto con mi nieto, que también era aficionado a estas cosas. Hemos navegado en la bahía de Cádiz durante algunos años, en verano, que me pasaba las vacaciones allí. Lo primero que hacía era ir a la escuela náutica, apuntarme a un curso más y luego después alquilar algún barquito durante unas cuantas horas, ¿no? Pero vamos, fueron suficientes como para sentir en propia carne, que es una cosa muy bonita, y que tengo aquí un compañero que sabe bastante de ello, lo que se siente cuando tensas la escota, notas que el viento golpea en la vela, te empuja, utilizas la barra del timón y empiezas a tomar una conciencia de tu movimiento simplemente porque el viento que está ahí te mueve, ¿no? O sea, eso, las sensaciones al principio de que, ¿qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Pues eso sí que es entusiasmante, y si hay alguien por ahí que aún le interesa y no lo ha practicado nunca, que se apunte en un curso de vela, aunque sea aquí en uno de los lagos estos de cerca de Madrid, que se puede navegar perfectamente a vela también, se apunte en un cursillo y que sienta esa sensación de tensar la escota, ceñir viento y tirar de la barra y comprobar que efectivamente el punto, el camino más corto de un punto a otro no es la línea recta, porque tienes que ir haciendo eses, ¿no? Pues oye, aquí tienes uno que sí es de Ferrol, pero que siempre ha estado de espaldas al mar. Y ahora mismo no, ya había oído, pero dentro de este año, que este famoso, el espía que era espía, sí, Juan, que siempre vemos la estatua de allí detrás, en Capitanía, que se dice, fue un espía. O sea que yo te agradezco que me hagas ver ahora la importancia que tiene el mar. Yo que siempre lo tuve ahí al lado. Hombre, el mar, yo creo que ha habido otras conferencias, por ejemplo el tema de la Armada de la flota cartaginesa, la conferencia de Miguel Arévalo acerca de la Armada Invencible, su viaje, su periplo, etcétera. La importancia de la navegación en la historia no la vamos a negar, eso es importantísimo, pero eso es otra parte. Yo me he dedicado más bien a estudiar un poco la historia de la navegación, cómo se han dado desde aquellos barcos de papiro para navegar de alguna forma con un trapo que ponen ahí arriba para empujarse un poco, etcétera, y cómo se ha ido desarrollando hasta este punto, porque a partir de ahí, madre mía, todo lo que hay en la navegación en el mar. Pues bueno, últimamente habéis visto la noticia del barco más grande que se ha fabricado jamás del mundo, que deja pequeñito al Titanic, ¿no? Esas monstruosidades, pues hay detrás una tecnología y un avance técnico, y luego las comunicaciones y la navegación, todo. O sea, hay muchísimo todavía por andar en el área de la navegación. Pero esto lo hemos dejado aquí porque si no, no podía llegar a tanto. Bueno. Pues muchas gracias, lo voy a coleccionar. Una cosa quiero decir, os quiero felicitar a todos, también en especial, no puede ser de otra forma, al cuerpo directivo de la Universidad Popular Carmen Michelena. Os quiero felicitar porque tenéis precisamente esta organización. Este modelo no existe en ningún lugar, creo que nada más que aquí, en Tres Cantos, y es absolutamente envidiable. La posibilidad de participación, de transversalidad en muchos temas, etcétera, eso no lo he visto todavía, por lo menos en Valencia, de luego, por más que he buscado, nada. Así que, un consejo, por favor, mantenedlo vivo, todo lo que podáis, para que yo pueda venir aquí otra vez a contaros un rollo. Sí, por favor. Para el próximo.